Dios me les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios, de la bendita y santa palabra de Dios que nos da vida eterna y nos enseña el camino por donde debemos de andar. Le invito ahí donde estás a que apartes el tiempo de manera intencional, a que te invites a alguien que consideres que necesita sabiduría para la vida, para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Compártale a un familiar, a un amigo. Este curso, por ende, se llama Sabiduría para la Vida. Estoy compartiéndole a alguien que sé que le va a bendecir estos temas. Entonces, vamos juntos a aprender, compártele a alguien. Nuestra intención no es ser más populares. Nuestra intención es que la palabra de Dios sea esa herramienta que llegue a más personas para que puedan aprender de lo que Dios quiere para ellos. Le invito a que busque una Biblia, busque su cuaderno y apuntes, y pueda usted juntamente conmigo aprender lo que Dios ha diseñado para que lo hagamos hoy. Vamos a nuestro material de estudio, que está por acá. Si usted ya está en línea, por favor háganoslo saber para que juntos podamos complementarnos y aprender de lo que Dios quiere que hagamos hoy. ¿Qué buscamos con esta serie de estudios? Edificar el cuerpo de Dios, la iglesia del Señor. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que el Señor, una vez salvos, el Señor dice a los discípulos, permítanle, enséñenles para que guarden todas las cosas. Permítanme arreglo algo aquí. Que enséñenle que guarden todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Esas cosas que se han diseñado en la palabra de Dios para que nosotros anduviésemos en ellas, que es andar en un camino de sabiduría, de piedad. Entonces, lo que buscamos con estos estudios, en este caso, este estudio de los miércoles se llama Sabiduría para la Vida, es tomar los principios de la palabra de Dios y aplicarlos en la práctica de la vida diaria, para obediencia a la palabra que Dios dejó escrita, que en sí son las pisadas del Maestro, las pisadas de Cristo. Buscamos que nosotros practiquemos la sabiduría para beneficio propio. Bueno, vamos a repasar. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda que vimos la semana pasada? Que nos ayude. La semana pasada vimos este tema, la mayordomía. Algo que podíamos ver en la mayordomía la semana pasada es que Dios es el dueño absoluto y total de todo, y todo proviene de Él y Él nos lo confía a nosotros. La mayordomía bíblica reconoce a Dios como dueño de todo. Eso lo aprendimos la semana pasada. Él nos adjudica fielmente los principios de que todo es de Él, solamente que lo ha puesto a nuestro cuidado. En todo, en el tiempo, en la familia, en los talentos, en el trabajo, la devoción que tenemos, absolutamente todo es lo que es algo que Dios ha confiado, de lo cual vamos a tener que dar cuentas. ¿Y qué se requiere? La Biblia dice, se requiere que seamos hallados buenos administradores, que seamos buenos mayordomos de lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Eso fue lo que aprendimos. Dios nos confía cosas porque Él es el dueño de todo y requiere que nosotros seamos buenos y fieles administradores.
Hoy el tema que nos ocupa es este. Este es nuestro tema de estudio hoy. El siervo fiel. Miren, mis estimados hermanos, así como Dios nos confía cosas de las cuales se requiere que seamos buenos mayordomos, buenos administradores de su gracia, de lo que Él por gracia nos ha confiado. Si lo vemos desde otra óptica, nosotros también somos siervos, administradores, mayordomos, pero también servidores. En una u otra forma, Dios nos permite administrar lo que Él nos ha confiado. Por eso somos mayordomos. Pero nos toca el hacer con lo que Dios nos ha permitido, con lo que Dios nos ha confiado, con lo que Dios nos ha entregado, y eso implica que somos siervos. Nos requiere hacer en Dios y para Dios lo que Él nos ha permitido que seamos y hagamos. Nosotros, mientras estemos en la vida, se requiere que hagamos cosas. Si alguien está en el ministerio, se requiere que trabaje en el ministerio. Si alguien es papá, se requiere que trabaje como papá. Si alguien es hijo, se requiere que trabaje como hijo. Que sea un siervo y sea hallado siervo bueno y fiel. Seguimos avanzando. El buen mayordomo fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a avanzar un poquito más. Y este es nuestro texto a memorizar. Repita conmigo lo que dice Mateo 25, 21. El Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Repita conmigo, Mateo 25, 21. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi hermano, estoy buscando un texto que está en la Biblia. Me parece que Tito. Hay un texto que está en la Biblia, a mí me llama la atención, que es una antítesis de este texto que estamos aprendiendo, Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren, mis estimados hermanos, en este texto habla del que sirve, del siervo, y no solo la palabra siervo la han anexado en el contexto del ministerio, el que le sirve al Señor, de pronto como este pastor, pero todos servimos. Yo sirvo como pastor en la iglesia y se requiere que yo sea fiel en mi oficio. Pero también yo le sirvo a mi esposa, a mis hijos, en mi trabajo, a la comunidad, en lo que hago. Somos servidores en toda la extensión de la palabra. Es más, en la Biblia se utiliza la palabra siervo, servidor, empleado, obrero o esclavo de forma indistinta. O sea que todos cumplimos una labor. Y aquí, estas palabras que están en Mateo 25, 21 tienen que ver con la parábola de los talentos. Y aquí dice que el Señor califica a esa persona que cumplió la asignación que le fue dada como, primero le dice, califica su acción, que es buena. Mi trabajo, si Dios viera lo que yo hago, mi trabajo, ya sea en mi tienda, en mi negocio, como carpintero,
como maestro, lo que Dios me mande a hacer, me va a decir bien o mal. Aquí dice bien. También le dice buen siervo. No solamente, esto implica que no solamente su trabajo esto implica no solamente que su trabajo está bien hecho, porque dice bien, tu tarea está bien hecha, bien, sino que también la actitud que tenía el trabajador, buen siervo, porque hay gente que hace las cosas bien con la actitud incorrecta. Ya no hay paga, porque hay gente que sirve en la iglesia para que no le digan nada o para generar una impresión. Hay un hijo que lava la loza porque el papá se enoja, aunque hace el trabajo bien, no es buen servidor. Cristo le dice, tu tarea está bien hecha, bien. La calificó. Ahora, no solamente calificó la tarea, va directamente al sujeto y le dice, buen siervo. ¿Tú por qué haces las cosas? ¿Por el dinero? ¿Porque vas a sacar provecho? ¿O porque eres bueno? Porque mi tarea puede ser buena, pero mi corazón puede ser malo. Jesucristo le dijo, tu tarea está bien hecha, bien. Segundo, eres correcto, buen siervo. Y aparte de ser buen siervo, tiene la capacidad de ser fiel, de tener principios, de conocer lealtad. Porque mire, puede hacer la tarea buena y ser un buen servidor, un buen trabajador, pero cuando las cosas no me gusten, salto de un nido a otro, de una empresa a otra, de una iglesia a otra, de un trabajo a otro, de un matrimonio a otro. No puedo ser fiel. ¿Soy bueno para trabajar? Sí. ¿Hice la tarea bien? Sí, pero no tiene la capacidad de ir más allá, que es la fidelidad. Estas tres cosas están unidas a la bendición, a la prosperidad, al avance. Hacer bien la tarea, ser un buen trabajador y tener capacidad de fidelidad. Más allá del pago, más allá del clima, más allá de lo que sea, yo permanezco fiel. Se requiere que los siervos de Dios sean hallados fieles, dice Pablo. Se requiere que sean hallados fieles, que hagan bien la tarea, que sean buenos para trabajar, pero que también sean fieles. Esas tres cosas debería buscar un empresario en un trabajador. Buena tarea, buen trabajador y lealtad. Eso se debería infundir en los hijos. Haga bien las cosas, sea una buena persona y aprenda a tener principios. Si una persona puede ser muy bueno en lo que hace, pero si no es una buena persona, no va a prosperar nunca. Y siendo una buena persona, si no es capaz de permanecer fiel a los principios, a las personas, a la amistad, a lo que ha determinado hacer, tampoco va a prosperar. Buena tarea, buena persona y buenos principios. Le dice Cristo, bien, buen siervo, siervo fiel. Ahora, se extiende y dice, porque has cumplido en esto que te coloqué a hacer, en lo poco has sido fiel. ¿Cómo fue fiel en lo poco? Hizo bien la tarea, se esforzó en ser bueno en lo que hace y guardó los principios. Eso es ser fiel en lo poco. En lo poco ha sido fiel. Por extensión se le abrieron las puertas a lo mucho. Y no solamente se le van a abrir las puertas para abundar, para prosperar, para crecer, sino que va a tener gozo, va a vivir en paz, va a vivir en libertad, va a vivir tranquilo. Entre en el gozo que el Señor, que me dejó cuidando, que me dejó haciendo, que me dio principios, tiene para mí. Si yo hago bien la tarea, si yo soy esforzado como siervo, como obrero, como empleado, como ministro, y aparte de eso soy fiel,
hay un gozo inherente, hay una prosperidad, un crecimiento, lo mucho vendrá. Y aparte de que viene lo mucho, y como viene de parte de Dios, no va a añadir tristeza, sino va a ser para gozo. Porque la Biblia dice, las riquezas en Dios, el bien de Dios es el que trae riquezas. Las riquezas en Dios son para bendición y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no añaden tristeza, porque muchas veces hago las cosas desde mi enfoque, en mi fuerza, en mis competencias, y a la postre estoy cuidando, estoy remendando y añade tristeza. Lucio, Dios te bendiga. Manuel, Dios me le bendiga. Si hago bien la tarea, si soy un servidor fiel en todo lo que hago, y si tengo principios, si soy un servidor bueno y tengo principios, la grandeza va a venir, la abundancia va a venir, las puertas se van a abrir. En lo mucho te pondrá crecimiento. Y aparte de eso, va a ser para paz, para gozo, para reposo. Esa es la bendición de Dios, la que no añade tristeza con ella, que es para gozo del alma. Bueno, nuestro texto a memorizar es esto: bien, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quisiera tener más tiempo para enseñarles este texto desde el enfoque que le da el evangelista Mateo, pero después lo podemos abordar. Yolanda, Dios te bendiga grandemente. Belkis, Dios te bendiga. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Escríbame usted ahí qué características debe tener el siervo o el trabajador o aquella persona. Escríbalo en la caja de comentarios según Mateo 25, 21. Bueno. También escríbame en la caja de comentarios qué recompensas va a tener el siervo que es bueno y fiel. ¿Qué recompensas va a tener según Mateo 25, 21? Bueno, sigamos avanzando, por favor. Aquí hay instrucciones para ser un buen siervo. Instrucciones para ser un buen siervo. Porque Cristo dice que el siervo debe hacer bien la tarea. Características: ser bueno y ser fiel. Y las consecuencias de esto o las recompensas es la abundancia. En lo mucho te pondré, se abrirán puertas. Y aparte de eso, va a vivir en paz, en gozo, en libertad, en reposo. En lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Seguimos avanzando. Instrucciones para el buen siervo. Vamos a ver qué instrucciones nos da la Escritura. Se me va cayendo la Biblia. Proverbios 14, 23. Vamos juntos. ¿Qué dice Proverbios 14, 23? Dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 14, 23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Miren, mis estimados hermanos, a veces nosotros nos equivocamos cuando vamos a emprender alguna acción. O la hacemos con desgano, o la hacemos a regañadientas, porque no vemos la paga inmediata. Algo que he aprendido yo en la vida es que en toda labor hay fruto, como dice Proverbios 14, 23. Yo le puedo servir a mi vecino, él de pronto no me puede pagar, no me puede recompensar,
Dios no le debe nada a nadie, en toda labor hay fruto. Aquel que sirve fielmente en la iglesia, de pronto la iglesia no podrá sustentarle al 100%. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Aquel que hace las cosas de la mejor manera, sin esperar que esa persona a la cual le sirve le pague porque de pronto no puede. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Y eso para mí ha sido suficiente para esforzarme al máximo cuando voy a hacer algo. Porque yo sé, mi Dios, que en toda labor hay fruto y Dios no le debe nada a nadie. Aquí en este texto, vamos, si usted tiene la Biblia ahí, vamos a estudiarlo. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Le voy a preguntar algo a usted que está aquí en línea. Dice, ¿qué vale más, la palabra o los hechos? ¿Qué vale más, la palabra o los hechos? ¿Qué cree usted que vale más, que tiene mayor valor, la palabra o los hechos? Porque miren, hay personas que tienen el discurso perfecto, el método perfecto, el procedimiento perfecto, la teología perfecta, los principios perfectos. Hay gente que dice que va a ser, que va a cambiar, que va a edificar, que ahora sí, y lo tiene todo. Pero cuando vamos a la práctica, a la esencia de la vida, que son los hechos, vemos que su discurso es perfecto, pero sus hechos son empobrecidos o ausentes. En este texto, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Hay dos personas. ¿Cuáles son las dos clases de trabajadores que menciona este texto? ¿Cuáles creen ustedes que son? El que hace la labor y el que habla. Hay dos personas, el que hace la labor y el que habla cómo se debe hacer la labor, o le dice, por ejemplo, el hijo le dice a la mamá, mamá, yo voy a lavar la loza hoy. Y amaneció al otro día y no lavó la loza. Él lo dijo. Y yo sabía qué hacer y cómo debía hacer. Tenía todas las instrucciones, pero la diferencia está en si lo hizo o no lo hizo. En toda labor hay fruto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me muevo a la acción, no hay qué. En toda labor hay fruto. Si yo no me muevo a la acción, no hay qué. Ayúdenme. Si yo no me muevo a la acción, no voy a tener qué. La acción me lleva a que yo tenga qué. Frutos. Yo quiero aprender a tocar piano. Si no me muevo a tocar piano, a aprender, no voy a tener frutos. Yo quiero salir al ministerio. Yo quiero ejercer el ministerio. Pero si no me muevo a la acción, no voy a tener frutos. Yo quiero que Dios trate conmigo. Si no me muevo al arrepentimiento, no voy a tener frutos. Yo quiero crecer espiritualmente, pero no me congrego. Tengo todas las excusas habidas o por haber. No voy a tener fruto. Si yo no priorizo en la vida las acciones ordenadas que debo hacer, no voy a tener fruto. Mis hermanos, esto lo aprendemos muy viejos, discúlpenme el término, que vale más el hacer que el saber. Hay quienes saben de todo. Mire, usted habla con un adolescente, ahora hable usted con su hijo y pregúntele lo que sea de ingeniería, de física cuántica, de fórmulas industriales, ellos lo saben todo. Pero, ¿cuánto de eso pueden hacer? No pueden tener fruto porque no se mueven al hacer. Hacer, mis hermanos, una persona que se acostumbra a hacer, así se haya poco, todos los días, si usted hace algo, con el tiempo, eso genera y marca la diferencia. Hay uno que es muy bueno para decir,
pero hay otros que son buenos para hacer. Uno con el tiempo va aprendiendo a hablar menos y a hacer más. En toda labor hay fruto, pero las palabras de los labios se empobrecen. ¿Qué tengo que hacer? Lo poco que está en mis manos por hacer, lo voy a hacer. Si yo vivo en una casa así sea arrendada, voy a hacer lo posible para que esa casa esté lo mejor posible. Si yo tengo la capacidad de trabajar, de producir, lo voy a hacer. Mi hermano, a mí me llama la atención algo, y no lo digo a manera de crítica, sino que a mí me ha edificado. Yo pues tengo algunos amigos que son empresarios, he aconsejado empresarios, he sido mentor de empresarios en algunos momentos. Y me he dado cuenta que el empresario es capaz de trabajar aún teniendo dinero. Es capaz de madrugar aún siendo el dueño de la empresa. Es capaz de extender un poquito el horario aún siendo el dueño de la empresa. Miren, yo conozco empresarios cristianos que se levantan y a las 5 de la mañana están en la iglesia clamándole a Dios, orando. A las 6:30, 7 están andando en cicla o en el gimnasio. Y a las 8 en punto están en su empresa. Llueva, trueno, relampaguee, están trabajando. Y yo también conozco personas que como hoy le fue muy bien, mañana hago tarde. Para eso me fue muy bien hoy. O voy a sacar 15 días de descanso porque este año fue un año muy bueno. No quiero decir que el descanso sea malo. Hay que buscar esos equilibrios. Pero me he dado cuenta que esas personas que prosperan son muy dadas al hacer. Me he dado cuenta que esas personas que avanzan en el ministerio son esas personas que son muy dadas en el hacer. Me he dado cuenta que esos matrimonios que avanzan son muy dados en el hacer. El esposo es capaz de pedirle perdón a la esposa. No que está brava, es capaz de moverse a la acción, de conquistarle el corazón. Me he dado cuenta de que hay hijos que en cuestión de 5 años avanzan lo que nosotros no hemos avanzado en 40, porque son dados al hacer, al ahorro, al emprender, al trabajar. En toda labor hay fruto, mas las palabras de los labios empobrecen. Ana Brito, Dios te bendiga allí en la hermosa costa colombiana. Mi hermana pastora Salomé, Dios te bendiga. Vamos, seguimos nuestro estudio, Proverbios 16:26, vamos juntos. Tanto este texto de Proverbios 16:26 como Tesalonicenses 3:10 están conectados. Proverbios 16:26 dice, ayúdenme ustedes ahí, el alma que trabaja para sí, porque su boca lo estimula. Mis hermanos, el alma que trabaja para su provecho. ¿Por qué? Porque su boca lo estimula. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que trabaja para sí? Porque su boca lo estimula. Mire usted lo que dice, hay un texto por allá en Nehemías 2:17, voy a buscarlo aquí. Nehemías 2:17, aquí tengo mi Biblia. Nehemías 2:17. Si usted me puede ayudar, ahí. Si usted puede colocarlo en los comentarios, ya lo conseguí. Nehemías 2:17. Mire usted lo que dice Nehemías y a mí me llama la atención este texto. Nehemías 2:17 dice, y les dije, hablando Nehemías, ustedes ven el mal en el que estamos. Jerusalén está destruida y está desierta, y sus puertas consumidas a fuego.
vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Entonces les declaré que la mano de Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho: levantémonos, edifiquemos, así esforcémonos para bien. Mira, hermanos, este texto a mí me gusta. Nehemías le dice al pueblo: estamos mal, tenemos que comenzar a trabajar. Usted está mal espiritualmente, porque es que, mire, la gente está mal espiritualmente, está en opresión y quiere una varita mágica. No, ese género no sale sino con oración y ayuno. Tienes que trabajar en tu vida espiritual. Tu corazón es incorregible, tienes que trabajar en tu corazón. Tu economía no puede levantarse, tienes que trabajar en lo material. ¿Cómo? Diseños del cielo. Busca la dirección de Dios, qué es lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Acuérdese que la Biblia dice: sacarás lo añejo para meterlo nuevo. ¿A qué me refiero? De pronto tu negocio dejó de fluir porque era negocio hace 10 años y ahora necesitas una dirección nueva de parte de Dios. Tienes que ver cómo está tu vida y en qué tienes que trabajar como siervo bueno y fiel. Aquí dice: el alma que trabaja para sí trabaja, porque su boca lo estimula, porque las palabras lo estimulan. Nehemías dijo: estamos destruidos, estamos en oprobio, estamos en vergüenza. ¿Quién lo estimuló? Las palabras. Dijo, se juzgó a sí mismo y dijo: yo no puedo seguir así. Usted puede decir, estimularse a sí mismo: no, yo necesito un cambio. Yo necesito un cambio, necesito trabajar esto en mi vida, necesito trabajar esto espiritualmente, necesito corregirme y comenzar a congregarme, necesito cumplir la asignación del ministerio que Dios me dio, necesito comenzar a ser un mejor administrador de mis finanzas, necesito trabajar en ello, porque mire, hermanos, ¿cuánto dinero pasó por su mano el año pasado? ¿Cuánto de ello quedó? O sea, que no es que Dios no nos haya bendecido, sino que hemos sido catastróficos en la administración. Hay que trabajar en ello, administrar el ministerio, administrar el tiempo, administrar la vida devocional en Dios. Gente que no experimenta bendición porque no se congrega, porque no tiene vida devocional, porque no ora, porque no lee la palabra de Dios. Señor, ayúdeme. Dios quiere aconsejarte, quiere guiarte a través de la palabra, a través de la instrucción de la palabra en la iglesia, a través de la adoración. Eres ministrado y ministras en la presencia de Dios. Presenta sacrificio de adoración. Todas las condiciones están dadas para que el cristiano viva una vida victoriosa, pero tiene que moverse a la acción. Muchas excusas podrán haber para el no hacer, pero los motivos para el sí hacer tienen mayor peso. El alma del que trabaja para sí trabaja. Hay beneficio en hacer lo que corresponde hacer. Voy a leer Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses, discúlpeme, aquí me faltó colocar segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice: porque también cuando estábamos entre vosotros, les ordenamos esto. Ayúdenme. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Discúlpenme, les comento una confidencialidad que yo tengo como papá con mis hijos. Les digo este texto, se lo repito. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Yo, pues, la Biblia la llamo la poderosa. Cuando estoy con mis hijos, le digo, como dice la poderosa: el que no trabaje, que tampoco coma. O sea que para comer, para tener el gozo, para tener el disfrute, es necesario trabajar. La Biblia dice: el que trabaja del altar, que viva del altar. Bueno, tiene que estar trabajando en el ministerio.
Hermano, toda labor que usted haga en lo material, en lo familiar, en lo espiritual, en su vida, tiene fruto. Tiene fruto. Necesitamos desarrollar un papel dentro de la sociedad. Necesitamos tener una labor. Según de Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hermano, mire, suena duro eso. Pero tengo que enseñárselo. Nosotros estamos levantando una generación de hijos que creen que nosotros tenemos la obligación aún de sustentarlos y ellos ya tienen 40 años, 20 años, 25 años y no la tenemos. Ya no son unos bebés. Necesitan hacer frutos dignos para que nosotros como sustentadores les demos la mano como a adultos. Hay una generación que no quiere trabajar, que desprecia el trabajo, que dice, no, pero es que pagan muy poquito, pero ¿tienes empleo? No, pero yo no trabajo por 2, 3 millones, pero no tienes nada. Sí, pero yo no me regalo. Mi hermano, en toda labor hay fruto. No quiero decir que se regale, pero sí es necesario que aplique el texto. Es necesario que trabaje para sí mismo, porque el alma del que trabaja para sí mismo trabaja, y no solamente por el dinero, porque el trabajo dignifica a la persona. Voy más allá porque el tiempo nos está traicionando. Proverbios 12:27 dice así: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero el haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Por qué la Biblia habla de aquí de que el indolente no es capaz de hacer lo que cazó? Porque ¿cómo conseguían la comida antes? O por cacería, o por cultivos o cría. ¿Qué quiere decir? Que teniendo comida en la nevera, le da pereza cocinarlo. Teniendo comida en la alacena, le da pereza cocinar lo que ha cazado. ¿Qué quiere decir? Que teniendo comodidades en casa, le da pereza prepararse algo. Que teniendo la oportunidad de trabajar, de tener un plante, de hacer algo, de tener una tierra, de cultivar lo que tiene ya, de aprovechar el local que tiene en la casa, de aprovechar la iglesia que tiene, le da pereza congregarse. Y es indolente. Una persona que no se congrega es una persona indolente, porque es que las iglesias no han cerrado. Una persona que no va al trabajo teniendo trabajo es indolente. Un estudiante que su papá le está pagando el semestre, el colegio, y tiene las condiciones para que vaya a su universidad y no lo hace, es indolente, no se duele de él mismo. Porque aquí dice, el indolente ni teniendo hace, no es capaz de cocinarlo. Hay gente que le dice, venga, hijo, venga a comer. No, tráigame la pieza, no, venga al comedor. Ah, no, ya no quiero. ¿Por qué? Porque es indolente, no se duele ni de sí mismo. Y si no se duele de sí mismo, ¿será que se va a doler de otro? El indolente, aún lo que tiene, no es capaz de aprovecharlo, lo que quiere decir acá. Pero haber precioso es la diligencia, amigos hermanos. La diligencia, una persona diligente es una persona que se le van abriendo puertas antes de que llegue. Una persona diligente es una persona de puertas abiertas donde llegue. Donde llegue siempre va a tener sustento, pan y estima. Y apréndalo. Sea diligente en su iglesia donde sirve. Sea diligente en el ministerio. Sea diligente en su familia, allí donde está. Porque haber precioso es la diligencia. Haber precioso es la diligencia. Proverbios 12:27. Haber precioso del hombre es la diligencia. Eso vale más que el dinero, eso vale más que los títulos, eso vale más que los muchos talentos. Dios no honra los talentos porque los talentos son de Dios. Dios honra la diligencia que hacemos con los talentos. Yo he visto hombres avanzados sin muchas capacidades y he visto hombres súper talentosos quedarse en los caminos. ¿Por qué? Porque la diferencia está en la diligencia.
Ahora vamos a Proverbios. Uy, este no es Proverbios, este es Romano, discúlpeme. Este es Romano 12:11. De pronto lo copié mal. Es Romanos 12:11, perdóneme ahí. Dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor siempre. Esto habla lo mismo. Hay que ser diligente. ¿Cómo se aprende diligencia? Siendo intencional. Si toca hacerlo, se hace. Si me corresponde hacerlo, lo hago. Si hay que ir, yo voy. Si hay que asistir, yo asisto. Si hay que aprender, yo aprendo. Mis hermanos, esta generación, hay una generación que está entre los 25 a los 35 años que tiene todas las excusas, más que los adolescentes, porque los adolescentes en última instancia reconocen la autoridad. Pero hay una generación que dice, ¿y por qué a mí? Yo no doy porque el gobierno se lo roba. Y tienen todas las excusas, pero no tienen la diligencia. La diligencia se aprende, no se impone, se aprende. Tu hijo no aprende a ser diligente hasta que no tenga la conciencia de que la diligencia es lo que lo hace prosperar. A ver, precioso del hombre es la diligencia. Romanos 12:11, lo que requiere diligencia, no perezosos. Vamos a Proverbios 18:9. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del disipador, del que malgasta. El que es negligente en su trabajo es como el que malgasta lo que tiene. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud que hay entre el negligente y el malgastador? Que los dos van a ir a pobreza. El negligente no prosperará, el que malgasta no prosperará. Avanzamos porque el tiempo va corriendo. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes es algo terrible, como el humo a los ojos que nos hace llorar, así es el perezoso al que lo envía. Mis hermanos, una persona no diligente o no trabajador o perezoso o que está buscando, le gusta más la ganancia que el trabajo, es una persona que hace llorar al patrón, hace llorar a los papás, hace llorar a la esposa. Imagínese usted que su hija se case con un perezoso. Le toca a usted como suegro mantenerlo a él, mantenerlo chinito y mantenerla a ella. Lo hace llorar. Eso es lo que dice la Biblia. Como vinagre a los dientes, o sea, es algo que le destiempla los dientes. Y como el humo a los ojos, o sea, lo hace llorar, es el perezoso al que lo envía. Hermano, miren, yo por lo general no hago negocios con una persona que no sea diligente. Una persona diligente ni capital necesita. Ya va ganado el que haga negocios con una persona diligente. Una persona que se mueve al hacer, al hacer, al hacer. Como yo le digo, pues a los que viven conmigo, el secreto está en ganarle al señor Sol. Cuando él sale, ya usted tiene que estar sobre la jugada. Ganarle al señor Sol siempre. Porque el diligente, el perezoso, es un dolor de cabeza seguro. No mande al perezoso a nada, déjelo tranquilo hasta que él caiga en sí, que tiene que ser hacer bien la tarea, ser buen siervo y aprender a ser fiel. Mientras tanto, no está habilitado para el crecimiento ni de él ni del que lo envía. Seguimos avanzando. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes es hace que acabamos de leer, discúlpeme, vamos a Colosenses 3, del 22 al 24. Aquí hay un texto muy bonito que es el 23, que quiero que lo aprendan. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero. Y aquí está el secreto, temiendo a Dios. Y este es el texto que quiero que aprendan. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiremos la herencia, porque a Cristo servimos. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Colosenses 3:23. En toda labor hay fruto. Si usted hace las cosas como para Dios, su patrón le podrá pagar, la iglesia lo podrá honrar, su familia lo podrá honrar, pero también del Señor recibiremos la paga, porque el que hace una buena tarea tiene su paga, pero el que es un buen trabajador tiene honra, y el que es fiel tiene gloria. Más allá de la honra, la mano del Señor estará sobre él. Voy a avanzar porque estamos quedados en tiempo y no quiero dejar este tema para la siguiente semana. Los talentos, las capacidades y las oportunidades. Así como somos mayordomos de lo que Dios confió, Dios nos da talentos, capacidades y oportunidades. Vamos a estudiar Lucas 19 del 12 al 26. Esto habla de la parábola de las minas. Es muy parecida a la parábola de los talentos. Vamos a comenzar a leerlo. Jesús contó esta parábola para preparar a sus discípulos para la venida, para que estuvieran ocupados entre su primera venida y su segunda venida. Vamos a ver qué nos revela. Una mina, vamos a Lucas 19, 12 al 26. Una mina era una medida monetaria. Para lograr esto, una mina era una medida de economía, que eran 10 dracmas o denarios. Un denario es el salario de un día. Una mina eran 100 salarios, o sea, como la tercera parte del salario de un año. Un denario equivale al sueldo de un obrero por día. En efecto, el patrón dio a cada siervo el sueldo de unos 4 meses para negociar. Dios le confió a cada uno de estas personas en esta parábola más o menos el sueldo de unos 4 meses, 100 días de trabajo. Vamos a Lucas 19, 12 al 15. Dijo pues, un hombre noble se fue del país lejano a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto habla de Cristo, que se fue al cielo y volverá. Bueno. Y llamando a 10 siervos suyos, esto hace alusión también a 10 vírgenes, no voy a entrar en eso, les dio 10 minas. A cada uno le dio lo que correspondía. El Espíritu Santo le da a uno la capacidad para cada asignación que nos da. Con lo poquito que tienes, tú puedes prosperar. Acuérdese que la Biblia dice por allá en Segunda de Reyes, cuando Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Un poquitico de aceite. Nada tiene tu sierva, solamente un poquito de aceite. Estaba despreciando lo que tenía. Y con lo que tenía, Dios podía hacer mucho. Con lo que tú tienes es suficiente. Necesitas la voluntad de Dios. Y le dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero los ciudadanos le aborrecían al rey. Y enviaron tras él una embajada, unos mensajeros, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Rechazaron el gobierno de ese rey. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero para saber qué había negociado cada uno. Mire esto. En esta parábola, las 10 minas representan las oportunidades diarias que Dios da por igual a todos sus siervos. En la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, los talentos representan esos dones especiales que Dios da a cada persona en particular. Las minas representan las capacidades que todos tenemos. Mientras que los talentos son esas grandes capacidades visibles, pero ninguna persona puede decir que Dios no le ha confiado nada.
hoy tuviste la oportunidad de trabajar, de ser juicioso, de hacer bien las tareas y ser fiel a tus principios. Ya, si lo hiciste o no lo hiciste, no es que Dios haya escaseado, Dios nos dio la vida. Bueno, vamos a Lucas 19, el que sigue 16 al 26, dice, vino primero diciendo, Señor, tu mina, el primero dice, tu mina, una mina ha ganado 10 minas más. Y él le dijo, está bien, buen siervo, lo mismo que dice Mateo 25, 21, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Son las capacidades que Dios me dio. El día que Dios me dio. La capacidad manual, el estudio, la fuerza. Aquí está tu mina. También, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque tú eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina, denla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo, todo el que tiene se le dará, más aún, más al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hay otra versión de la Biblia dice, aún lo que piensa tener, lo que sueña tener le va a ser quitado. No es capaz de trabajar ahorita como será teniendo una empresa más grande, un ministerio más grande, una responsabilidad más grande. El futuro se coarta, se pierde por un presente mal administrado. Yo tengo que ser fiel en mi día, en mi oficio, en mis capacidades. Los talentos son grandes capacidades. Esas minas son las posibilidades diarias que Dios me da. ¿Qué pude hacer hoy bien y no lo hice? Como Colosenses 3:23. Todo lo que hacemos debe ser para el Señor. ¿Cómo estuvo tu día delante de Dios? ¿Qué pudiste haber hecho bien y no lo hiciste? ¿Qué aprendemos acerca de los obreros en estos versículos? ¿Por qué crees que el tercer obrero no trabajó el dinero que le había sido entregado? Ojo, él dijo algunas cosas, algunas de esas era verdad. Dice, sé que tomas lo que no pusiste. ¿Quién puso la mina? No la puso el obrero, la puso el Señor. ¿Quién nos dio la vida? O sea, ¿de quién somos? ¿De quién somos? Porque uno dice, Señor, es que tú a mí no me bendices. Espérate. Desde el día 000 hasta el momento, Dios ha estado contigo y no ha faltado aliento en mí, dijo David. ¿Por qué crees que el obrero no trabajó el dinero? Porque tuvo miedo. ¿Miedo de quién? El Señor le dio la confianza y le colocó la mina. Él tuvo miedo de quién? Él tuvo miedo a vencer la pereza, a hacer la tarea bien hecha, a ser buen trabajador y a ser hallado fiel a los principios. No asumió la responsabilidad. ¿Qué nos enseña este relato acerca de la responsabilidad del obrero con aquel que le ha confiado cosas? Mis hermanos, todas las capacidades que Dios ha colocado en nosotros implican oportunidades.
Cuando uno pasa por la calle y ve personas, yo hace poco estuve en una obra y vi a alguien que estaba en una muleta empañetando una casa, un apartamento, un edificio. Y lo vi con esa diligencia y me acerqué a preguntar, a hablar con él. Me dijo, no, yo lo hago con motivación porque Dios a mí me dio una segunda oportunidad de vida y quiero mantener a mi esposa y a mis hijos. Y después del accidente que tuve, Dios ha sido misericordioso. Y uno dice, wow, cualquiera puede decir sucumbir ante el miedo y guardar los talentos, las oportunidades y las capacidades. Esperar que le caigan talentos del cielo, que se le abran las puertas, que el mundo cambie para hacer lo que yo quiero que hagan por mí o para mí. Pero no, simplemente qué capacidades tengo y esas capacidades, qué oportunidades me pueden dar. Mi hermano, vuelvo al mismo texto con el cual empezamos. Mateo 25, 21. Les dijo esto. Bien, buen siervo y fiel. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si hacemos las cosas bien, si somos unas buenas personas, buenos trabajadores en todo, lo espiritual y lo material, y si somos fieles a los principios, vamos a ir a lo mucho. Y eso no va a ser una bendición de hombres, porque la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con él. Si te ha faltado esfuerzo en tu iglesia, en tu familia, trabajar con tu corazón en arrepentimiento, en ser la mejor versión de nosotros, en llevar la palabra de Dios a la práctica, en ser fiel administrador de lo que Dios ha colocado, como pastor, y con respeto le digo, arrepiéntase. No vaya a ser que seamos cristianos olvidadizos, que escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra. Arrepiéntase. Diga, Espíritu Santo, ayúdame a colocar por obra tu palabra, a ser un hijo de Dios corregible y enseñable. Que yo pueda trabajar en mi corazón, trabajar en la iglesia, trabajar en mi familia y aprender que todo lo que me viene a la mano para hacer, lo debo hacer según mis fuerzas, porque en toda labor hay fruto. Oremos juntos para hacer despedidas. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo nos presentamos con el ánimo de ser corregidos y aprender a ser más diligentes, porque hemos aprendido que haber precioso del hombre es la diligencia, pero que la negligencia lleva a empobrecer. Ayúdanos a ser mejores y a ser más para nosotros y para testimonio de tu gloria, porque la Biblia dice que el que trabaja, para sí trabaja, mi Dios. Ayúdenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a cada persona que se haya conectado y que va a ver esto en diferido. Que tu gracia bendita le permita seguir creciendo. Amén y amén. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Si usted está en el área de Pamplona, véngase el viernes al culto de oración, al devocional de oración a la iglesia. Si usted está aquí en Pamplona, no deje de congregarse. El principio de la obediencia de la congregación trae una bendición enorme. Si usted está a la distancia, congréguese en su iglesia, o si no, mire el culto de la iglesia Betel a las 3 de la tarde. Dios me les bendiga a todos. Dios les bendiga.